quiero compartir otra vez un pasaje de la Biblia muy conocido, pero que bueno, que el Señor me ha hecho volver a repasar sobre él y bueno, y creo que ahí tengo tarea para un buen rato y os animo a hacer la tarea también vosotros. Os voy a poner a trabajar esta semana. Si no, va a ser un mensaje que va a entrar por un oído y va a salir por el otro, sino que esto de trabajarlo personalmente y juntos como iglesia también, creo que va a ser de gran bendición, ¿vale? Entonces, estamos en Efesios 6, del 10 al 8, ¿vale? Efesios 6, del 10. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, perdón. Muy bien, y dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad firmes, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Bueno, el Señor me invitaba a eso y me invitaba a reflexionarlo de verdad. Y bueno, en mi Biblia se llama, sabéis que las diferentes Biblias le ponen diferentes títulos a estos pasajes, ¿no? Y en mi Biblia se titula La armadura de Dios para el cristiano, ¿vale? Y este es uno de los pasajes más conocidos para los cristianos, ¿no? Y de todo lo que se puede decir, porque no tiene desperdicio la última coma, yo me quiero enfatizar y quiero que subrayéis bien los 3 puntos que el Señor me ha invitado a reflexionar. 1, el mismo versículo 10 con el que se comienza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿vale? Y esto solamente lo quiero tener como horizonte. No hay que olvidarnos que las fuerzas, en primer lugar, vienen del Señor, no de nosotros mismos. Porque si vienen de nosotros mismos es que rápido se nos olvidan. Estos son como los propósitos de Año Nuevo. Comenzamos el año con una gran lista de propósitos, pero ya finaliza enero, pasa la primera semana, fallamos una vez y todo eso queda en lista de buenos propósitos cuando lo hacemos desde nosotros mismos. No quiero machacar mucho aquí porque yo creo que como iglesia en diferentes mensajes lo hemos recibido. Tengo que confiar que el Señor me va a dar la fuerza, porque por mi carne, por mis fuerzas, por lo que yo pienso, un día pienso una cosa, otro día siento otra, por mis sentimientos, esto no va a durar mucho si no viene de Dios. El querer hacer las cosas a nuestra manera suele terminar mal.
Entonces, en primer lugar esto, versículo 10, subrayarlo, porque la fortaleza viene del Señor y tenemos que apoyarnos en el poder de su fuerza, no de la nuestra. Primer acento. Segundo acento, viene en el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, los poderes del mundo de las tinieblas, etc. Mi problema no es fulanito, ni menganita, ni esta situación X que estoy pasando. Mi problema no es el trabajo, mi problema no es donde vivo. El problema es que este mundo está dominado por poderes. Aquí lo dice, por potestades, por poderes y principados. A mí lo que me ayuda a entender más es decir que vivimos en un mundo dominado por poderes, por el poder del dinero, por el poder de la fama, por muchos poderes. Y esos poderes están en el mundo y nosotros vivimos en este mundo y somos tentados por ellos. Cuando perdemos las prioridades, cuando la prioridad se vuelve el dinero, el trabajo, X, Y, no sé, nos dejamos arrastrar por poderes que no son de Dios. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Queremos saber que estamos en guerra espiritual contra poderes muy concretos que están afuera y hay que identificarlos y que el Señor, desde el poder de su fuerza, nos ayuda a ver y sobre todo mantenernos firmes para no caer, porque eso también nos puede tentar a nosotros. Por eso siempre tenemos que estar revestidos en el Señor, porque lo que puede hacer tropezar a otro, también me puede hacer tropezar a mí. Amén, ¿de acuerdo? Vale, y luego en el versículo 18, subrayadlo bien, con toda oración y súplica, orad, en todo tiempo en el Espíritu. No solamente cuando estoy en X situación desesperada, no solamente cuando quiero algo, sino que en todo tiempo. Los cristianos tenemos que estar orando en todo momento. Así como comemos 3 veces al día y tenemos que estar alimentados para estar fuertes, así tenemos que estar alimentados espiritualmente. Si no, vamos a tener anemia espiritual. Entonces, estos son estos 3 acentos. Tenemos que fortalecernos en el Señor porque hay poderes en este mundo que nos tientan, que nos atacan y tenemos que estar revestidos del Señor. ¿Cómo? En actitud de permanente oración. Porque es ahí donde nos fortalecemos. Vale. Estos son como los 3 acentos. Y hay 2 ámbitos o hay 2 maneras de vivirlo. Esto, la armadura de Dios. ¿Me puedes ayudar a poner la imagen? Muy bien. Esto es conocido y lo quiero ver rápido. La armadura de Dios. Pablo, la mayoría de Biblias de estudio, si tienes una Biblia de estudio o cualquier comentario bíblico, te va a decir que Pablo aquí está pensando en el soldado romano con esto. Y a mí me gustan mucho las imágenes, porque las imágenes te dejan más claro un mensaje, ¿no? Entonces, a un nivel personal, podríamos decir que todos nosotros podríamos ser este soldado romano. Estamos en batalla espiritual, ¿vale? Lo hemos dicho, lo hemos pasado. El Señor tenía grandes cosas para nosotros en Asturias, en nuestro retiro, y antes del retiro hubo ataque. El enemigo quiso quitar la bendición de algunas personas de ir. Y al final vencieron y fue una gran bendición, ¿vale? Y luego después el enemigo está atacando con toda su fuerza a varias personas.
¿Por qué? Porque nos quiere quitar esa bendición. Entonces, en este aspecto, estamos en guerra espiritual. Y como estamos en una guerra espiritual, tenemos que estar preparados, vestidos de acuerdo a la guerra que nos toca enfrentar, ¿vale? Entonces, en este aspecto, si voy a la guerra, me tengo que adiestrar y preparar y vestirme a eso. Dependiendo de a dónde voy, así me arreglo. Y a esta guerra espiritual no puedo ir en chándal, no puedo ir en pijama, tengo que estar preparado porque el enemigo está atacando, ¿vale? Y aquí no me quiero detener tanto, sino que, bueno, aquí Pablo dice, bueno, estamos en lucha espiritual, prepárate, guerrero. Entonces, vale, muy bien. ¿Qué se necesita? El cinturón de la verdad, ¿vale? El cinturón sirve para tener bien amarrados la verdad. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante el cinturón de la verdad? Porque el enemigo ataca con mentiras. Y, por ejemplo, la verdad, citas bíblicas de la verdad, yo te puedo dar muchas porque la Biblia, tú pon en tu Biblia, en tu móvil, y busca la palabra verdad, y vamos, y te saco una lista alucinante y no da tiempo, ¿no? Pero sí, el Señor, por lo menos a mí, me decía, a mí me movía mucho, esto de Juan 1:17, porque con Moisés se revela la ley, pero con Jesús se revela la gracia y la verdad de Dios. Entonces Jesús es mi verdad. Yo quiero ser como Él, yo quiero parecerme a Él. Estoy llamada a ser como Él. Ese es mi versículo. Que quiero ser como Jesús. Y el enemigo siempre viene mintiendo. Quiere robar la verdad de Dios. Entonces, la tarea que yo te animo es que el versículo que me anima a mí no tiene que ser necesariamente el tuyo. Pídele a Dios el versículo para saber a qué verdad te tienes que ceñir tú. A mí me está llamando a decir, el enemigo te ha metido gol en estas áreas de tu vida. De ahí que afírmate en Jesús, que Jesús sea tu estilo de vida. Así que la tarea que os dejo es que, ¿cuál es tu cinturón de la verdad? ¿Con qué mentira te está atacando el enemigo? Y cíñetelo. Y si no sabes, pregúntale a Dios y Él te va a dar la verdad de quién eres en Él. Amén. Luego, está la coraza de la justicia. Esa es una cosa de hierro que te va a proteger. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho antes también, y me gustó mucho los testimonios que habéis estado diciendo porque nos refuerza en lo que el Señor me ha dado para este mensaje. Es decir, yo no tengo que justificarme. Lo decía Mari, yo no me tengo que justificar. Jesús me ha justificado ya. Por lo cual yo tengo que rendirme a Él. Y el enemigo siempre te va a atacar ahí donde más te duele. Por eso es que la armadura romana era una armadura fuerte para resistir todos los ataques del enemigo, porque el enemigo tira a matar. Entonces, en este aspecto, es decir, yo cuando me pongo la coraza de su justicia, yo puedo vivir tranquila porque yo ya sé que mi Señor me ha justificado. Lo ha hecho todo por mí. Ahí el enemigo no me puede atacar. Y el Señor me daba el versículo de Romanos 3:24, que habla de que solo en Jesús ha habido la verdadera justificación. Te estoy dando estos versículos si los quieres consultar, pero yo te animo a que le preguntes al Señor con qué versículo te quiere desafiar Él a ti, porque eres tú el que te tiene que poner la coraza hecha a tu medida,
Porque esta coraza que el Señor me ha dado de este versículo de justicia está hecha a mi medida. Y puede ser muy grande para unos o muy pequeña para otros. Me explico, cada quien tiene su talla. Luego, calzados con el apresto de la paz. El apresto era esto, ¿no? Que también protegía, que permitía moverse de un sitio para otro. Y en este sentido es un poco de decir, a mí me venía eso de Isaías 52:7. Qué hermosos son los pies que llevan las buenas noticias del reino de Dios, ¿no? Del evangelio de la paz, de las buenas noticias de que solamente en Dios estamos completos. Entonces, la pregunta que te hago, o la pregunta que el Señor quiere que nos hagamos es, ¿qué me detiene para ir y anunciar esas buenas noticias que Dios me ha hecho completa a mí y que te puede hacer completo a ti también? Entonces, porque a veces se nos paraliza. El calzado incorrecto te paraliza. Si yo salgo con sandalias hoy mismo, pues no avanzo mucho, ¿sabes? Entonces esto es importante de decir, el calzado de la paz, el calzado porque el evangelio es no para quedármelo, ay sí, qué bonito para mí, sino que yo soy canal de bendición, lo tengo que llevar a otros, ¿vale? ¿Y qué me está paralizando, no? ¿Qué buena noticia le puedo dar a otros de lo que el Señor ha hecho por mí? Y para mí lo importante es que yo solamente me siento completa con el Señor. Amén. Luego, el yelmo de la salvación. Para mí es importante, y no solamente en la guerra, sino que coges un patinete, coges una moto, coges en un montón de trabajos, el casco es importante. Y aquí en la guerra espiritual el casco es importante, porque el enemigo va a atacar fuerte. Y una de las maneras en que te ataca es, ¿soy salvo? Bueno, ¿estás segura que eres salvo? Y sí, yo estoy segura que soy salva, porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios me dice que soy salva y que Él renueva mi manera de pensar también. A mí un versículo que Dios me ha dado y que siempre me desafía un montón es Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo. ¿Por qué? Porque hay poderes que nos pueden hacer pensar. Y hay poderes que todavía tenemos que vencer. Sino que renovaos vuestro pensamiento con su palabra. Nuevamente, dile al Señor qué versículo te da para proteger tu cabeza contra las dudas que el enemigo pone acerca de tu salvación. Porque yo no puedo ir a dar de salvación al otro si yo tengo dudas sobre la mía. No convence. ¿Amén? Vale. Luego, llama la atención que la única arma ofensiva, es decir, todas son para defenderme, me defiendo del ataque del enemigo, la coraza también me defiende, el apresto también me ayuda a moverme más rápido, pero la única arma ofensiva de ataque es la palabra, ¿me entiendes? Nosotros vencemos con la palabra de Dios. Y a mí un versículo que me cautiva, que me parece que me ayuda a entender más esto es Hebreos 4:12. Y es otro versículo también muy conocido, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Entonces, claro, tengo que estar armada yo. Tengo que estar lista con la palabra, porque es una manera de contrarrestar los ataques del enemigo. Y luego el último es el escudo de la fe. ¿Veis este escudo inmenso que tenía el soldado romano? Pues nada, es el escudo de la fe, que ahí van a parar los dardos más incendiarios del enemigo y el escudo es
la confianza. Ya en otros mensajes hemos dicho que a mí por lo menos me ayuda mucho que cuando me encuentro la palabra de fe en la Biblia, la cambio por confianza, porque la confianza de Dios, la confianza que tengo de que Dios está por mí, de que Dios está conmigo, de que Dios me protege, es lo que me hace sentir segura ante cualquier situación, la confianza en Dios. Y en ese aspecto también un versículo que a mí me anima mucho es esto de Hebreos 11:6, el versículo que a mí me anima. Y es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero tener una relación de amor y de amistad con Dios, la confianza es fundamental. Una relación donde no hay confianza es una relación que no tiene futuro. Y la confianza tiene que ser recíproca. Vale. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo nos está diciendo que tenemos que estar listos para la batalla, no descuidándonos. ¿Qué haces tú primero por la mañana? Vestirte, arreglarte para ir a trabajar. Pues lo mismo, los cristianos tenemos que estar listos, preparándonos para la batalla espiritual que viene. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos a un señor que está fuerte, que está en condiciones, porque no veas, el casco de la salvación pesa. Llevar todo el día ese escudo tan grande, hay que tener la mano fuerte, porque al poco tiempo te pueden dar agujetas. Para poder llevar esta coraza, era pesada, resistía el embate del enemigo. Pero, ojo, yo cuando voy de monte, le doy la mochila a Antonio porque no puedo con ella. ¿Me entiendes? Entonces, claro, aquí, esto se dice fácil, yo me lo pongo y es como poner... No. Hay que estar en condición física, hay que estar entrenado. En primer lugar, los primeros días que lleves esto puesto, tienes que hacerte el cuerpo a ello. Entonces, aquí hay un desafío de decir, así como el soldado se entrena siempre para llevar su cinturón, para llevar la espada, para llevar el casco, la armadura que era pesada, cargar con algo. Creo que todos hemos conocido la expresión, yo no fui a la guerra por no llevar fusil, es decir, esto es muy pesado para mí, ¿no? Pero es que estamos en guerra espiritual y tenemos que estar adiestrados. Esto requiere condición física, condición espiritual, estar orando en todo tiempo, en las buenas y en las malas también. Entonces, el entrenamiento y también la disciplina. Arely, no eres la única a la que le cuesta levantarse temprano. A mí lo que me sucede, ya lo he dicho muchas veces, cuando vamos a ayunar, mira, yo soy de las personas que no desayuno. Lo primero que me tomo es un café para espabilar, pero hambre no me da. Pero el día en que va a haber ayuno, me despierto más temprano y con hambre. Entonces hay que tener la disciplina. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere ver cómodos. ¿Vale? Entonces eso. También otro ejemplo, los deportistas. Esto también vale. Otro ejemplo sería un deportista. Veis que los diferentes deportistas, así los de más éxito, siempre los contratan en cadenas de marcas y siempre posando porque, claro, además de meter goles, además de chutar muchas canastas, además de darle la raqueta o lo que sea, ahí salen presumiendo que están en condiciones. Enchutan goles, defienden porterías, enchutan cesto en el básquetbol, etcétera, porque están en condiciones, salen a correr, cuidan su dieta, etcétera, etcétera. Entonces, la vida cristiana requiere entrenamiento y disciplina, ¿vale? Y Pablo está pensando en eso. No nos durmamos, ¿vale? Pero también, para lograr esa condición física individual,
es importante saber que es el Señor quien nos da las fuerzas. Pero también, y es aquí donde puedes pasar la otra foto, nosotros desde nuestra cultura moderna, los otros hombres modernos, siempre pienso en mí, en los míos, en mi casita, en mi chiringuito, en lo que yo quiero. Muchas veces porque vivimos viéndonos el ombligo. Nos pasa a todos. Y el Señor siempre habla, sobre todo en esta carta y en la mayoría de cartas, el Señor siempre habla en la primera persona, segunda persona del singular. Plural, perdón. O sea, que dice en nosotros. No dice tú. Sí, dice, es en equipo. Nosotros lo individualizamos todo, pero Dios está pensando en equipo. Y esto lo hemos visto en muchos mensajes. Cuando llama a Abraham no es porque le cae bien este Señor y quiere que le vaya bien, sino que ¿qué quiere de Abraham? Bendecir a todas las naciones. Y estamos aquí por Abraham, ¿vale? Luego, también en muchas cartas del Nuevo Testamento se nos dice que somos un pueblo sacerdotal. Somos un equipo, ¿vale? También, ¿qué le pasa a un soldado que está en su batallón y de repente por A o B motivo se queda solo? Una de dos. Está a merced del enemigo y en cualquier momento o lo matan, o lo que pasó muchas veces, si veis documentales de la Segunda Guerra Mundial, los soldados capturados iban a campos de concentración. Los soldados capturados son torturados, etcétera, etcétera. Entonces, por nada del mundo nos conviene quedarnos solos, aunque nosotros soñamos con una vida como nosotros, solos, con mi yo, como yo la quiero. No, esto es un trabajo en equipo. O si no, también, si se queda solo, también está a merced de la naturaleza. Hay que saber sobrevivir, porque claro, lo que llevas en la mochila da para 3 días. Había un programa que le gustaba ver a Antonio, ¿cómo es que se llamaba? Bear Grylls, de un soldado británico que te enseñaba a sobrevivir en la montaña y que ese hombre hacía de todo. Sacaba fuego no sé dónde, cazaba por aquí, y sin nada más que con los trastos que llevaba en su mochila. Entonces, vale. Pero lo ideal es trabajar en equipo, ¿vale? Entonces, aquí Pablo, cuando está pensando en la armadura del cristiano, está pensando en un nosotros, en un equipo. Porque un soldado que se queda solo no va a hacer mucho. ¿Vale? Entonces el llamado es hacer un equipo. Y claro, así funcionaba la Legión Romana. Esto está pensando, este es el modelo de iglesia al que se nos está llamando. A trabajar en equipo, no solamente estar pensando en que, ay, que mira qué bien estoy, ahora puedo con la espada esto y lo otro. Se nos está llamando a caminar juntos. Cuando las legiones romanas avanzaron, eran mucho más numerosas, ¿vale? Y esto era el tanque invencible de la época. ¿Cómo podía penetrar ahí el enemigo? Entonces, esto era imparable. Esta legión romana, en donde cada quien sabía su puesto, su estrategia, su lugar, a dónde poner el escudo, si arriba, abajo, arriba, enfrente, a un lado o al otro. A esto estamos llamados. Y si cuesta mantenerse uno mismo en forma, trabajar en equipo cuesta más. Porque esto se ve fácil. Pero también para poder hacer esto e ir avanzando todos juntos, necesitamos pasar tiempo juntos como iglesia. Y esa bendición ya la tuvimos en Asturias, ¿vale? Fue un tiempo de bendición donde el Señor reveló estrategias, donde hemos visto cómo el Señor
ha hecho cambios en nuestras vidas, incluso con el enemigo atacando. Esto es a lo que estamos llamados, ¿vale? Entonces, para estar así de unidos, en medio de una guerra espiritual, hay que pasar tiempo juntos. ¿Amén? También hay que entrenar juntos. Esto no sale así a la primera. En primer lugar, no todos caminamos al mismo ritmo. Hay uno que va más rápido, hay otro que se queda atrás, hay otro que se tropieza, hay otro que se cansa ¿me entiendes? Esto se dice fácil, pero tú mira las marchas de los diferentes ejércitos, ahora el 12 de octubre, que fue el Día de la Hispanidad, que salen ahí un montón de actos, eso está planificado, ensayado, entrenado varias veces. Y nosotros queremos salir, sí, que Dios lo haga todo. Sí, Él ya hizo lo más importante, pero nos pide esto, saber estar sincronizados. Se ha hablado de parejas también. Qué difícil. Estamos muy enamorados, pero a veces ¿cómo cuesta caminar al mismo ritmo? Cuando salgo a caminar con Antonio, él va tranquilo, él es alto y su zancada es más que la mía. Yo tengo que ir. ¿Está mal? No, él tiene un ritmo, una altura, yo tengo otro ritmo y otra altura. Y cuesta. Otra cosa por la que la oración es importante es la voz de mando. Es el Señor el que da la voz de mando. Aquí no se hace lo que este o el del centro quiere. Es que todos están claros porque hay un general, hay un capitán que va dirigiendo la batalla. Y si cada soldado se pone a pensar cómo ganar la guerra por su propia cuenta, ya la liamos. Porque uno va a pensar por aquí, otro va a pensar por allá. Y hay que saber reconocer la voz de mando. Y eso requiere mucha humildad. Y a todos nos cuesta la humildad. Ya hay un señor que conocí, que es un experto en mediación de conflictos. Y entonces yo le preguntaba, porque él trabaja con cristianos y trabaja con grupos seculares también. Yo le digo, ¿qué es más fácil? ¿Con quién es más fácil trabajar? ¿Con los cristianos o con el mundo secular? Y sin dudarlo me dijo, con los seculares. Porque los seculares reconocen que no saben del tema y se dejan aconsejar. En cambio, los cristianos, todo el mundo piensa que Dios está de su parte. Y es ahí donde Dios me y hay división. Y ese es el problema que hay muchas veces en la iglesia, que cada quien tiene una idea diferente y no nos sabemos acompasar. Uno quiere ir a un ritmo, otro quiere hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué es importante para mantener esto? Reconocer mi lugar. ¿Qué llamado me ha hecho Dios? Algunos tienen ciertos dones y están llamados a trabajar con niños, con adolescentes, con esto, en alabanza, etcétera, etcétera. Tengo que reconocer cuál es mi lugar, porque no todos podemos estar al frente. Además, el estar al frente es más arriesgado. Son los que a los primeros le llegan las flechas. O sea, cada sitio está pensado de acuerdo a la capacidad y ningún sitio es menos importante, sino que hay que saber reconocerlo. Claro, y reconocer mi lugar y caminar al mismo ritmo es muy difícil. Porque claro, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre le echamos la culpa al de al lado. Que fulanito, es que va más rápido, es que va muy lento, es que aquí... ¿Me entiendes? Entonces, para mantener esto es necesario mucha oración, que te tomes en serio tu condición física,
pero también que te tomes en serio tu lugar en la iglesia. Porque yo pregunto, solo una pregunta, ¿qué pasaría si al fulano de acá se le olvida el escudo? Ay, es que se me olvidó el escudo en mi casa. O si el fulanito de acá se le olvida el calzado. ¿Habéis visto Jungla de Cristal, Die Hard o Duro de Matar, aquella de Bruce Willis? Que está el tío que lo cogen un edificio que él estaba ahí, que nadie se ha dado cuenta que él está ahí, y unos terroristas lo cogen. Y cuando les está boicoteando el plan a los terroristas, el cabecilla del terrorista sube y se da cuenta que el tío está descalzo. ¿Y qué es lo que hace? Derribar todas las cristaleras, con lo cual el tío lo tuvo machuco. Entonces, ¿qué sucede? El calzado también es importante. ¿O qué le pasa a un soldado si no lleva su arma? Mucha defensa, pero va a llegar un momento en donde el enemigo nos va a asestar esa arma mortal porque no hemos salido equipados. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo no solamente tengo responsabilidad por mí mismo, de mi condición física, sino que tengo una responsabilidad con los demás en la iglesia. Porque cuando a mí se me olvida mi arma, mi espada, cuando a mí se me olvida el yelmo de mi salvación, cuando no me pongo la coraza, soy blanco fácil del enemigo, y si el enemigo me derriba, ya la iglesia está en una posición más vulnerable. El lugar de todos nosotros es importante y no lo podemos descuidar, no solo por mí, sino que por la iglesia. Y aquí se me viene un versículo en donde yo sí os desafío a orarlo mucho y si el Señor os puede dar otro, mejor. Pero en Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregar como muchos tenemos por costumbre. ¿Por qué? Porque pierdes tú, te quedas solo, te quedas a merced del enemigo y a merced de este mundo y a merced de esta naturaleza. Vale, pero también la iglesia pierde. Y lo hemos hablado muchas veces. Los domingos aquí, cuando hay sillas vacías, cuando faltan muchos escudos, ¿cómo nos sentimos? En el grupo casero, cuando falta algún escudo, alguna espada, alguna coraza, cuando falta una persona, este tanque que es imparable se vuelve vulnerable. En la reunión de oración, cuando somos pocos, los domingos, yo te animo a que te preguntes verdaderamente qué es lo que nos impide congregar, ya sea nuestros grupos caseros, ya sea el grupo de oración, ya sea los domingos. Porque si queremos trabajar por el reino, si estamos rendidos a sus pies, esta es la tarea pendiente, en donde tenemos que avanzar. Y en esto está pensando Pablo, en un nosotros, en donde el lema de los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Falta uno. Los entendidos en fútbol le sacan tarjeta roja o amarilla o no sé qué al que expulsan de la cancha. Una gran pérdida. Ya este equipo ya no es. Y a veces se pierden muchas cosas. Entonces, quiero que pensemos en esta clave, sobre todo porque hemos estado muy bendecidos. Hemos hablado de la muralla, de cómo reconstruir el templo, de cómo construir la muralla de Jerusalén. Y el desafío es de haber regresado tan bendecidos, no bajar la guardia. Porque si queremos ser una iglesia fuerte como esta legión romana que Pablo está pensando, tenemos que estar unidos. No creernos las mentiras del enemigo también.
porque uno que cae y todos los demás estamos expuestos. Y si no sabemos que somos hijos de Dios, que Dios está por nosotros, que yo no sé con qué mentiras te ataca el enemigo para descuidar tu armadura o para no congregar. No sé qué prioridades te pone el enemigo para distraerte. Pero la pregunta es ¿qué me impide congregar? ¿Qué me impide formar parte de trabajar por el Evangelio en Hoyo de Manzanares? ¿A qué le doy prioridad? Y el desafío es a trabajar en equipo. Un ladrillo no hace una muralla. Un soldado no. ¿Sabemos trabajar en equipo? ¿Estamos listos para trabajar en equipo en esta guerra espiritual? Pues pongámonos las pilas, nos ponemos serios, comenzamos a trabajar cada quien a mantenerse en su condición física. Busca qué área de tu armadura como cristiano tienes que reforzar. Busca tus propios versículos. Mis versículos son un ánimo, porque esto a mí me ayuda a ver cómo cuidar yo mi condición espiritual y estar en forma. Pero pídele al Señor que te diga qué áreas tienes que trabajar. Y sobre todo el área de la unidad. Tener paciencia unos con otros. Cuando la Biblia dice, soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, porque esto es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, mucha constancia, mucho amor para poder mantenernos así. Entonces, el desafío es este. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza a nivel de guerrero personal, porque la salvación tiene una dimensión personal, pero también tiene una dimensión comunitaria. Somos un pueblo sacerdotal, somos el pueblo escogido. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio en medio de una guerra espiritual. Así que tenemos que estar preparados. Y congregar es importantísimo. Amén.